Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Qué gusto saludarles en esta oportunidad en Dunamis a través de nuestra plataforma Sotavento News. Yo soy Ivette Corrales y le invito para que se quede con nosotros en este programa que hemos preparado a usted con mucho cariño y respeto, principalmente pues a usted que nos da el favor de su atención y por supuesto galardonador de nuestro invitado que hoy está con nosotros. Dunamis es una plataforma que presenta a usted los diferentes acciones, proyectos, desarrollo y actividades que se realizan en nuestra comunidad con la finalidad de que usted conozca lo que sucede en los diferentes ámbitos y quiénes son los actores principales, quienes hacen posible el desarrollo de una institución, de un proyecto, etcétera, en beneficio de nuestra comunidad. Y en esta ocasión, pues no es la excepción. Tenemos una grata visita, un alto honor para nosotros tenerlo aquí en Dunamis. Pero antes quiero decirle a usted que el día 3 de diciembre, a nivel internacional, se conmemora el Día de las Personas con Discapacidad. Esta es una condición que puede verse desde muchos ángulos. Y bueno, pues en esta ocasión le informamos a usted lo siguiente, que este Día Internacional de Personas con Discapacidad se estableció en 1992 por la ONU y representa una fecha crucial para reflexionar sobre los retos que enfrentan las personas pertenecientes a este grupo poblacional. Estamos hablando de un reto que enfrentan estas personas. Este día 3 de diciembre es un día que nos invita a sensibilizarnos sobre la diversidad y a promover inclusión en todos los ámbitos de nuestras vidas, con el objetivo de desterrar estigmas, fomentar empatías y construir un mundo donde cada individuo, independientemente de sus capacidades, pueda participar plenamente en la sociedad. Y qué mejor que presentarle a usted a nuestro invitado que precisamente cumple con el objetivo de la conmemoración de este día, del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Me refiero al maestro Jorge Alberto Vales Sánchez, el doctor Jorge Alberto Vales Sánchez, que está acompañándonos en esta noche. Bienvenido. Gracias por estar en esta su casa. Gracias, Ivette. Es un honor estar en tu espacio de noticias y de comunicación con el público de Baja California Sur. Gracias por permitirme llegar a tu teleauditorio y pues, realmente te conozco desde hace muchos años y sé el profesionalismo, la entrega, la pasión que tienes para el trabajo en medios de comunicación, así que es un honor para mí. Muchas gracias, maestro. Pues en verdad pues es mutuo el respeto, la admiración, porque en su momento el maestro Jorge Alberto Vales Sánchez nos dio la oportunidad de participar como docente en la UAPS y pues fue una excelente oportunidad para nosotros y por supuesto un beneficio muy importante para el ramo familiar. ¿Por qué invitamos al maestro Jorge Alberto Vales Sánchez? Bueno, porque nosotros lo conocemos desde hace muchos años en su carrera académica como maestro, investigador, y damos a conocer su currículum. Él es matemático y en aquellos tiempos las matemáticas eran el coco de todos los estudiantes, ¿no? Todo el mundo se iba a ciencias sociales, se iba a temas mucho más, digamos, fáciles, pero en realidad las matemáticas, pues todo el mundo le sacamos la vuelta. Y no, el maestro se va por ese camino, matemático de profesión, graduado en la Escuela de Altos Estudios de Universidad de Sonora, posgraduado también en matemáticas aplicadas con especialidad en toma de decisiones y optimización por la San Diego State University en California, esto en los Estados Unidos. Catedrático en el área de matemáticas, de estadística y ya en su momento de computación y lógica. En diferentes instituciones de educación superior, principalmente en la UAPS, nuestra alma mater, la Universidad Autónoma de Baja California Sur, donde también ocupó diferentes puestos académicos, administrativos y jefe de departamento responsable del posgrado en sistemas computacionales. También fue secretario general de nuestra universidad y 2 veces rector de nuestra máxima casa de estudios. También vemos que se ha desempeñado en diferentes cargos públicos, ha ocupado puestos directivos como subdelegado de prestaciones económicas en el ISSSTE,
secretario de Promoción y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado. Cuenta con varios diplomados en Administración, Calidad Total, Telecomunicaciones y Cambio Organizacional, también de Liderazgo. Todos estos por la Universidad Estatal de San Diego, esto allá en California. Es autor y coautor en diversos libros y otras publicaciones. Ha impartido múltiples conferencias por varios años. También se ha desempeñado como empresario en algunos momentos y en esta oportunidad, en esta ocasión, el cargo que él actualmente ostenta es el director general del Instituto para Personas con Discapacidad aquí en nuestra entidad para la inclusión de las personas con discapacidad. ¿Esto qué significa? Este instituto, el ICIPID, aborda temas que ofrecen apoyo en áreas como la salud, asistencia social, educación, empleo y deporte para promover la inclusión y accesibilidad de las personas con discapacidad en el Estado. También las funciones principales de esta dependencia, la cual el maestro actualmente representa, es en el tema de inclusión laboral, accesibilidad, apoyo social, promoción de derechos, desarrollo económico, información, etcétera, etcétera, y muchos etcéteras más, porque en realidad su currículum pues es muy amplio, todos lo conocemos, es una gran persona con una gran capacidad y por supuesto algo con el cual queremos empezar, maestro, doctor ya, perdón, gracias por estar con nosotros, pero vamos a empezar desde este punto de vista. Platíquenos un poco de cómo se decide usted por el rumbo de las matemáticas. Pues era algo así como que el terror de todo mundo, pero usted se decide por ese camino. ¿Y cómo fue que se decidió y cómo fue un poquito su infancia y cómo llega a La Paz? Bueno, yo nací con una discapacidad por retinosis pigmentaria. Sí. Esto significa que venía perdiendo la vista gradualmente. Desde el momento de mi nacimiento y aproximadamente a los 13, 14 años ya mi visión nocturna era imposible. Pero en la niñez pues me desarrollé una vida plena en donde además de disfrutar, estudiar todas las materias, especialmente matemáticas, pues también me gustaban mucho las obras de teatro, la poesía, porque mis hermanas, mis hermanos, escribían mis padres poesía. Se dedicaban mucho. Era el tiempo de la narrativa, ¿no? Que leías mucho en relación a todo eso. Jugábamos mucho con la poesía y eso me entusiasmaba y me apasionaba. Muy y bien. Entonces, pues así, pues trabajaba con poesías, ¿qué te puedo decir? Y al rato se volvían hasta el bullying cotidiano porque decía Paquito o cosas por el estilo, ¿no? Y esa fue una etapa muy hermosa. Venía perdiendo la vista gradualmente y en mi preparatoria, bachillerato, de los 6 maestros que yo tenía, 5 realmente practicaban el bullying conmigo porque llegaba a la clase y me decían, vale, sálgase. Y yo les decía, ¿por qué, maestro? ¿Por qué? Estoy bien portado, no he hecho nada, ¿no? Y decía, sálgase, trae los ojos muy rojos, viene marihuano. Era el estigma que decían ellos, ¿no? Sí, porque ya era notorio que en mis ojos había algún detalle. No sé. Maestro, ¿y se atendió a tiempo esa situación o qué fue lo que lo complicó? No, siempre es un problema genético. Que no tiene solución. Okay. Actualmente no hay solución para ese problema y vienes perdiendo la vista gradualmente, pierdes primero la visión nocturna, posteriormente pierdes la visión lateral, posteriormente pierdes la visión central y después la pierdes totalmente. Esto gradualmente. Y entonces, como de los maestros, los que hacían bullying, pues esas materias... O sea, los mismos maestros y los chamacos, pues no se digan, ¿no? Claro, pues sabes que mucho del bullying viene del maestro mismo. Y entonces, en esa época, porque no soy nuevo, pues soy viejito, y entonces en esa época la discriminación era muy fuerte. Muy fuerte. Y el maestro que sí me atendía y me recibía y me favorecía mucho para mi trabajo era el de matemáticas. El de matemáticas. Porque era un matemático. Y entonces... Se ganó su corazón el maestro de matemáticas. Por un lado, el gusto por la matemática, claro, pero también el reto de decir... Ahí empezó la vida a ser un reto y una oportunidad para usted, maestro. Cierto, porque la gente decía que yo no iba a alcanzar a hacer nada, porque me tenían
como drogadicto. Maestro, entonces quiere decir que en este caso la discapacidad vino a convertirse en un reto, a un impulsor del desarrollo de su vida. En una fuerza tremenda. Era una fuerza tremenda porque la traes dentro y cuidas que no se den cuenta los demás. Pero yo decía, ¿cuál es la carrera más difícil que existe en ese momento? Y me decían, pues, matemáticas. Y me decían, profesor de matemáticas. No, quiero ser investigador en ciencias exactas, en matemáticas. En matemáticas. Y entonces se fue a otro nivel. Busqué la Escuela de Altos Estudios y también me enamoré y me apasioné de las matemáticas. Y entonces, pues, maestro, si teniendo todos los sentidos se nos complican las matemáticas, y a usted se le facilitaron y se fue a los niveles más altos. Pero además, la mayoría de los matemáticos pues no cuidaban su forma de vestir. Algunos venían a la clase en chanclas, en shorts, con el pelo largo, por decirte algunos. Sí, claro. Uno de ellos, en lugar de usar la puerta, se metía por la ventana. Por la ventana. Y todo eso hacía muy coloquial, muy bonito el desarrollo, porque ya se notaba esa diversidad, ese mundo diverso. Sí, claro. Y de ahí, sin decirlo, yo seguía cultivando retos. Y así, bueno, me especialicé en matemáticas aplicadas, buscando ir al país que manejara las matemáticas aplicadas más fuerte en ese entonces, que era Estados Unidos. Estados Unidos. Pero al mismo tiempo, era un poco de trampa. Era ¿Por qué, pues? Porque con mi seguro de vida como estudiante, podría accesar a médicos especialistas en la retina, que no lo podría hacer de otra forma porque me saldría carísimo. Y entonces, siendo estudiante y sin que nadie lo supiera, yo buscaba médicos en Estados Unidos, en los principales centros de investigación, para que determinaran el proceso. Y ahí, pues ellos me decían, Jorge, no hay solución. En 3 años pierdes totalmente la vista. Y así, cada vez que me entrevistaba con un nuevo especialista, así me decían, vale, en 3 años quedas completamente ciego. Y entonces el mundo empezó a tomar esa dirección. Y entonces yo, pues, a pensar que lo que tenía que ser rápido, en grande, porque tenía que aprovechar el tiempo. Cimentada, sobre todo, a mi familia. Muy especialmente a mi familia, a mis hijas, y desde luego también el crecer con la fortaleza que siempre me brindaron mis padres, sobre todo mis hermanos, hermanas, sus familias. Y qué decirte, actualmente la fuerza con la que me levanto todos los días me la dan ellos, mi familia, sobre todo mis hijas y mis nietos. Qué maravilloso, maestro, que se convirtió esta situación en una fuerza interna, como usted lo dice. Dunamis precisamente es eso, es una fuerza interna, espiritualmente hablando, que lo lleva al ser humano a conquistar, a lograr metas, a llegar a propósitos, a sueños a veces. Y bueno, pues qué mejor ejemplo que el que usted nos está dando en este momento. ¿Cómo llega a la paz con ese deseo de seguir haciendo muchas cosas y llega a un estado naciente? Porque acababa de convertirse en estado libre y soberano en el 74, llega usted en el 76, tengo entendido. Cierto. Y va creciendo con el mismo estado ese joven que se integra a nuestras tierras. Fíjate que en la preparatoria Morelos, Colegio de Ciencias y Humanidades de La Paz, tiene un plan de estudios maravilloso. Yo estoy enamorado de ese programa educativo hasta la fecha. Y ellos buscaban un matemático para que impartiera las clases de matemáticas, un biólogo para que impartiera biología, un físico para física, y así cada uno especialistas en sus temas. Y entonces, cuando vino un conferenciante de mi escuela de altos estudios, un profesor, le dijeron, mándanos un matemático. Y él le dijo, la producción está muy lenta. En la generación actual solamente hay 3 que van a egresar dentro de año y medio. Te puedo enviar a uno de ellos, pero le das permiso a que trabaje y cada tercer fin de semana vaya a presentar sus exámenes para cumplir con su carrera académica. Llega el profesor allá y yo en ese entonces ya trabajaba dando clases particulares y mi sueldo mensual era aproximadamente de 1,000 pesos al mes. Mensual. Y con eso, con el apoyo de mis padres, con el apoyo de mis hermanos, pues sacaba adelante mis estudios con esa situación. Y cuando me dicen, hay esta oportunidad en La Paz,
te pueden dar permiso de que vengas cada tercer fin de semana para que presentes exámenes. Firmamos un convenio, no pierdes tu carrera, en año y medio la terminas. Entonces yo antes de terminar mi carrera estaba tomando esa decisión. Entonces me dijo, ¿y cuánto ganan allá? Pues en ese entonces la preparatoria Morelos ganaba 14,000 pesos el profesor de tiempo completo. Era mucho. Para mí era demasiado. Y entonces tomé la decisión de venir. Se vino a La Paz. A La Paz, desde luego, y hacer familia, desde luego, y pues crecer en ese sistema, el Colegio de Ciencias y Humanidades, crecer como un reto también, sabiendo que en pocos años perdería la vista y que tenía que producir rápido para dejar un legado a mi familia y desde luego poder pues sentirme tranquilo conmigo mismo. Y así fue que empecé en esa institución en donde empecé dando clases y posteriormente sucedió que en la preparatoria tomaron la determinación de elegir democráticamente a su director y por elección de estudiantes, maestros y trabajadores. Me tocó ser director de la preparatoria Morelos. Que no era nada fácil. No, porque era una preparatoria muy combativa. Muy combativa. Verdaderamente de mucho conocimiento, de mucha libertad, criticada por ello, pero verdaderamente bien fortalecida y afianzada por su sistema educativo. Con una metodología y un plan de estudios que no existe en ninguna otra parte. En ninguna otra parte yo he conocido cómo se desarrolla esa forma de aprendizaje. Y así, pues, el reto era ser director, representante de mis compañeros de trabajo, y entonces, pues, a representarlos, no al revés, no a representar a la autoridad frente a mis compañeros, sino representar a mis compañeros frente a la autoridad. Y así, las negociaciones laborales, pues yo marchaban perfecto. Excelente. Trabajaba con ellos. Y estamos hablando de en ese tiempo, pues no había grandes escuelas aquí, cuando mucho llegabas a la prepa Morelos y ya, o sea, te tenías que ir fuera para poder estudiar. Muchos de los alumnos eran mayores que yo. Sí, me imagino. Sí, la mayoría eran más... Gentes ya de trabajo, 4, 5, 10 años mayor que yo. Eso me sirvió muchísimo. Y ahí pues aprendí muchísimo. Claro que sí. Me imagino que pues fue un mutuo aprendizaje, pero al mismo tiempo un reto, maestro, porque pues director, maestro y seguir estudiando y preparándose, pues logró un doctorado. Y bueno, ¿qué pasa con Jorge Vale después de esta etapa en la prepa Morelos? ¿Cómo llega a la UAPS? Decido incorporarme a la UAPS en 1981 por examen de oposición y méritos. Muy bien. Y entonces gano el concurso, me dan el tiempo completo. Muy bien. Pido permiso para ir a estudiar a la Universidad Estatal de San Diego, donde me ofrecieron una oportunidad. Claro. Y en ese momento me dicen que no era posible y entonces renuncio. Renuncio a mi cargo, a mi puesto a sus horarios de profesor y me voy a estudiar a la Universidad de San Diego, en donde me dan trabajo y imparto clases en la Universidad Estatal de San Diego y me desempeño como estudiante, imparto clases y aprovecho para los temas de salud en los principales centros de investigación de Estados Unidos. ¿Y cómo le fue en ese tema, maestro, allá? Pues la respuesta era la que te comento. Especialistas de todo el mundo me decían, no te dejes operar, no hay solución, en 3 años pierdes totalmente la vista. Y entonces, pues termino mi maestría en matemáticas aplicadas, me ofrecen trabajo para quedarme en la universidad, me ofrecen trabajo también para otra universidad en California, pero en ese momento mi esposa, mi pareja, no le gustaba la vida en Estados Unidos, a mí tampoco, y pues decidimos regresar a Baja California Sur, y además en la universidad me ofrecen la oportunidad de regresar a la plaza que yo había renunciado, porque me había dedicado a estudiar. Y cosa curiosa, ya regresó más preparado con otros temas. El Consejo General Universitario tomó una decisión en la que yo no participé. Decidió validarme mi examen de oposición anterior para que ingresara de nuevo, porque había superado pues cómo no, maestro, los estudios. Claro. Y era la misma plaza que yo había dejado
pues retomarla. Pues regresó mucho mejor de cómo se había ido, ¿no? Y me permitió crecer en la universidad, desarrollándome como profesor investigador, ayudando a los investigadores sobre todo de áreas como biología marina, sí, de pesquerías, de geología, en sus investigaciones con modelos matemáticos. Y de ahí las clases con los estudiantes. Qué interesante, porque son básicos, parece que no, pero son básicos los modelos académicos. Mientras tanto, la retinosis seguía trabajando, seguía avanzando, y me ofrecen en la universidad que me haga responsable del Departamento de Sistemas Computacionales, en donde desde luego... Cuando apenas empezaba el despertar de todo esto, ¿no? Fíjate que no había computadoras personales. Sí, no había. Fuimos los primeros en Baja California Sur en traerlos, en tener telecomunicaciones, haciendo maravillas. Con lo que tenían, ¿no? Logramos ser de los primeros en el país, al mismo tiempo que la UNAM y el TEC de Monterrey, de salir al backbone de Internet en Boulder, Colorado. Esto increíble. Y entonces lo logramos, pues, con imaginación, con retos. Sí. Recuerdo mucho que había una persona muy inteligente, un académico investigador alemán, que yo le decía, vas a tender una red de aquí al edificio tal y al edificio tal. Me decía, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Tiene que ser subterránea. No, le digo, entre árboles, entre postes y entre edificios. Me dice, ¿estás loco? Se va a caer. Va a pasar un camión y la va a tirar. Y lo va a tumbar. Yo le decía, ¿cuánto crees que nos cuesta volverla a poner? 50 centavos al metro. Hazlo, por favor. Entonces, conectamos las primeras redes, de las primeras en el país, y conectamos desde sistemas computacionales a los profesores más productivos de la universidad en ese momento. Todas las áreas. Los investigadores de biología marina que tenían proyectos internacionales. Les hicimos probar el acceso a Internet. Ellos probaron desde su sala de maestros. Y entonces, como se caía la red cada rato, y el alemán siempre me decía, Jorge, ¿viste? Y dije, era un reto cada día, ¿no? Aguanta. Y entonces, pues, llegó un momento en que los propios investigadores, ellos me dijeron, ¿cuánto cuesta hacerla como debe ser? Con fibra óptica por abajo, enterrada. Pues tanto. Sale, ahí te va. Entre todos. Ya volteo y le digo al alemán. Sí. ¿Viste? Y ahora el beneficio era para todos. ¿Cierto? Y así muy fuerte. La conectividad en la universidad, que hizo maravillosas estancias en ese departamento, siempre buscando retos. Claro. Porque creo en Walt Disney cuando dice, si lo puedes soñar, lo puedes hacer. Lo puedes construir. Y esa ha sido mi vida. Establecer sueños, y trabajarlos y así decir, vamos a hacer esto en tanto tiempo, lo vamos a lograr. Y entre más difícil el reto, más nos llena de entusiasmo. Y así entonces fue que pasamos a ser coordinador del posgrado en sistemas computacionales. Tuve la fortuna de que me invitara un rector a ser secretario general de la responsable de la política académica de la universidad. Para mí fue una experiencia maravillosa y le agradezco al rector Druck esa oportunidad. Y posteriormente tuve pues, el hermoso momento de ser designado, después de muchas dificultades, como rector de la propia universidad. Algo maravilloso que también me llenaba pues, de inquietudes. Y lo disfrutó mucho, maestro, retos. Que fueron tiempos muy fuertes. Desde retos. Muy coyunturales para la uni, porque había como que un cierto ambiente más político que académico. Pero llega usted y hace varias cosas, sobre todo fortalece el ámbito académico y universitario. O sea, por un lado, socializa la universidad de tal manera que el ciudadano común se apropia de la universidad, ya siente que es su universidad, ya no está lejana, está cercana al ciudadano, a la gente. Platíquenos todo esto, porque aparte de que se dieron crecimiento en carreras, se dio crecimiento en las extensiones. Platíquenos así, ¿cómo fue digamos, un giro que le dio usted a la universidad? Bueno, déjame decirte que las universidades en todo el mundo son puntos muy especiales y por eso se promueve la autonomía para que la libertad de pensamiento se cultive en todas las áreas del conocimiento y la universidad tome sus decisiones desde su interior con sus cuerpos académicos. A cada uno de los rectores, mis respetos, que con orgullo han sacado la universidad adelante. La universidad ahorita es una universidad excelente. Sí, es muy grande, maestro. Cada rector le ha tocado
una situación especial que no tiene comparación un tiempo con otro. Cada momento es especial porque está marcado por muchos factores de toda la sociedad, del país, del mundo, que vienen y tienen que ver con el conocimiento y esa autonomía que para ejercerla debes dar libre pensamiento a pensadores, filósofos, humanistas, desarrolladores de ciencia experimental, de ciencia factual, de ciencia exacta. Y así tienes que darle espacio a todos ellos. El momento que no es diferente a los otros, sino caracterizado por la problemática específica de ese momento, nos llevó a desarrollar un plan de acción antes de iniciar. Es decir, antes de levantar la mano para tomar protesta, ya teníamos un plan perfectamente organizado en tiempos, en metas de cómo deberíamos alcanzar el proceso de desarrollo integral universitario. Mejorar sus finanzas, no porque estuvieran malas por periodos anteriores, sino por situaciones coyunturales del país. Y así elevamos el presupuesto. Y porque se venían retos muy fuertes también con el tema de la digitalización, la tecnología, etcétera. Que no le correspondían necesariamente a la universidad local, sino a todo el mundo y al país. Por eso te digo mis respetos y orgullo por todos los rectores, y lo resalto porque no puede verse como que el momento nuestro, al que me refiero, fue especial. Nada. Todos en su momento han hecho algo que compete, y orgullosamente, gato salvaje, orgullosamente, la universidad logra precisamente lo que dice: sabiduría como meta y patria como destino. Patria, nuestra patria, México y Baja California ¿Y Sur. por qué orgullo? Orgullo de Subcalifornia. Bueno, qué bueno que tocas el tema, porque en ese momento ese plan de desarrollo integral universitario llevaba una nueva frase que me la criticaron en su momento, porque decían: ¿quieres quitar la frase que tiene la universidad? No, para nada. Simplemente yo en este tiempo trabajo para que el pueblo de Baja California Sur, por nuestras acciones universitarias, sienta orgullo por esta universidad. Y lo pusimos en todas partes. Firmábamos orgullo de Universidad Autónoma de Baja California Sur, orgullo de Subcalifornia, no como algo ya ganado, sino como un reto, como algo que se estaba construyendo un día compromiso con día, que teníamos que construir en 3 años para que la gente volteara y dijera: estoy orgulloso de esa universidad. ¿Por qué? Por esto, por lo otro. La demanda estudiantil con la que nace la universidad es que los estudiantes no querían viajar a otros estados de la República, México, Jalisco, Nuevo León. Pues es que las posibilidades económicas eran muy limitadas. Tenía que abrirse una universidad, y al rector en su momento y al gobernador en ese entonces le tocó decretar su nacimiento para que la primera generación ya no tuvieran que verse en esa situación tan compleja de tener que salir o evitar estudiar. Pasan los años, y a los 24 años que me toca a mí pasar a ser de nacimiento de la universidad, ser rector, el reto era semejante, ya no para salirse a otros estados del país, sino de las poblaciones de nuestros municipios. Igual nos decían de los las cabos, extensiones. ¿por qué me tengo que ir a La Paz? ¿Por qué no estudio en Cabo San Lucas? ¿Por qué de Guerrero Negro me tengo que ir a La Paz? ¿Por qué de Loreto me tengo que venir? Entonces nos propusimos, y hace 25 años, en el año 2000, abrimos el primer edificio, un grupo de edificios, en donde instalamos la Universidad Autónoma en San Lucas, con carreras profesionales. Y déjame decirte que el reto era muy complejo, porque ese espacio era una cárcel abandonada. Y entonces, cuando yo lo comenté para pedir ese espacio en donación, le comentaba al gobernador Leonel Cota y al presidente municipal Narciso Agúndez, yo les decía: les cambio las celdas por salones de clases, por y las profesionistas, rejas por pizarrones. La frase se les quedó. Es que fue muy impactante, ¿cómo no? Y entonces dijeron: adelante. Y entonces ni se lo imaginaban, yo creo, ellos, ¿no? La cárcel pública en el centro de la ciudad se convirtió en la privilegiado, turística, plusvalía, etcétera. Nace la Universidad Autónoma de Baja California Sur con carreras propias a los meses. Y estudiantes que ya podían decir: estudio en la UAPS. En la UAPS, sin tener que venir
a La Paz. Claro, con algunas situaciones complejas. Por supuesto todavía, que es propio, ¿no? de que gracias a los profesores, Claro. muchos profesores tenían que trasladarse en fin de semana, Sí. después de dar su cátedra aquí en el campus, Vámonos para allá. y se iban el jueves, el viernes, daban cátedra en Los Cabos, se regresaban. Y gracias a ese apoyo, ¿cómo Se no, pudo lograr. cómo no crecer? Claro. ¿Cómo no lograr esas fortalezas que no las hizo Jorge Vale, las hizo todo el equipo universitario? Claro, el equipo universitario. Y así entonces también nos propusimos, porque ya había cursos de computación, ya había cursos de inglés, pero faltaban carreras. Y entonces nos propusimos abrir en Guerrero Negro. Y en ese entonces nos prestaban instalaciones la exportadora de sal. Y yo decía, gracias exportadora de sal, pero somos autónomos. Sí. Tenemos que tener nuestro Claro. espacio, tenemos que tener nuestros edificios. Me decían, Jorge, pero no veo por qué ahora vas a tener que pagar la luz. Pues sí, pero con autonomía. Claro. Y Pues eso- es lo más valioso, ¿no? Y esos retos, que no era por hacer menos un apoyo de una empresa tan importante Sí, y cómo fuerte no. para el Estado, sino un principio, una convicción de decir, la universidad es autónoma, aunque nos cueste a nosotros. Y así abrimos un edificio y luego otro edificio en Guerrero Negro. ¿Qué más quisiéramos haberlo abierto en todos los espacios? Pero también estuvo en la zona de Comundú, ¿no? En la zona de... Bueno, en Loreto también abrimos el espacio gracias a una donación de espacios que estaba en la entrada de Loreto, y ahí crecimos con un campus universitario. Cuando quisimos abrir en Comondú, abrimos carreras en una escuela prestada. Fuimos a hacer negociaciones para buscar un terreno, nos habían donado un terreno, pero de regreso tuvimos un fatal accidente. Sí, sí recuerdo. Ese fatal accidente Sí recuerdo. nos llenó de luto, Sí. de tristeza. Y entonces se nos acabó el tiempo. Sí. Y ya no alcanzamos a construir edificio en Comondú, pero quedaron carreras. Y afortunadamente el actual rector abrió un edificio maravilloso en Comondú, como también lo ha abierto en otros espacios de Los Sí. Cabos. Es decir, sigue este crecimiento para resolver las necesidades propias de nuestro Estado, y esa universidad, pues hecha por los universitarios, con decisiones de los universitarios, muestra lo que está ahí. Orgullo de su California, pero por otro lado, que tenemos la sabiduría como la meta de nuestra convicción, como sí. y que la patria es nuestra intención de crearla como destino. Wow, qué riqueza en la profundidad de estas palabras, maestro, porque pues ahí está, hablan solos. Eso nos habla permitió sola la obra. Crecer en presupuesto, no pidiendo apoyo de subsidio, sino buscando ingresos propios concursables. Es decir, veíamos, si no me pueden dar subsidio, voy a concursar. Y entonces entrábamos a concurso para ganar el concurso, sí. Y entonces conseguir más dinero para la biblioteca, más dinero para esto. Edificios, y empezamos a abrir laboratorios, servicios de la universidad. Se abrió una librería universitaria, sí. Se abrió un espacio para ofrecer asesoría jurídica gratuita a toda la población. Se abrió un expendio de productos agropecuarios, de leche, huevo, queso. Servicios médicos Servicios también. médicos. Y todo eso fue llevando... Y la biblioteca mejor de nuestra entidad está en la UAPS. Pues gracias al trabajo de quienes trabajaban en la biblioteca y que nos apoyaron en esta situación de concursar, de no esperar a que nos cayera del cielo, sino que buscar decir, las oportunidades, vamos por ello. Generarlas. La comunidad universitaria funcionó a la maravilla, y entonces pues crecimos en un presupuesto que superó el 500% en ese entonces. Wow. También tuvimos un crecimiento poblacional de estudiantes que nos llevó de 1,700 alumnos a 5,800, más de 5,900, así es. Ya en todo el estado. Así es. Y de ahí para adelante, pues la universidad ha venido creciendo tremendamente. Así es, maestro. El actual rector tiene un trabajo excelente, de números muy grandes. Sí. Y como te digo, cada rector tiene lo suyo en su momento. Y entonces las finanzas universitarias empezaron a sanearse. Los problemas laborales se empezaron a atender, porque antes de que llegara un emplazamiento de huelga, nosotros ya estábamos buscando, preparados. Antes de que el siguiente mes o dentro de un año me pidan un edificio sindical, se los construimos.
y les construimos el edificio para el sindicato académico. Y le construimos el edificio para el sindicato antes de que llegara la demanda. Antes de que llegara la demanda, para que cuando llegara la demanda las peticiones eran triviales. Sí, claro. Y entonces toda la gente decía, Jorge, pues lo que te están pidiendo... Maestro, ¿y seguía el problema de sus ojos? Por supuesto. Y entonces, pues no pasaba. Yo lo entrevisté muchas veces, maestro. Yo nunca me di cuenta de que tenía un problema en sus ojos. Recuerda que la discriminación era muy grande. Y entonces yo no podía decirlo. Hasta hace muy poco tiempo que empecé a comentarlo. Y siendo rector, la misma gente decía, qué sangrón, el Vale. No saluda. No saluda. Pasó y no me saludó. Pasó y no me saludó. O decían, ay, el Vale trae chofer. O ay, el Vale trae guaruras. Pero no sabían que eran personas que me asistían. Okay. No se daban cuenta que yo no leía los informes, que me paraba ante el público y de memoria decía los informes. ¿Sí? No por sangrón. Ajá. Pero es que si usted no lo dice, ni cuenta se daba uno, maestro, la verdad. Porque era parte de la inclusión que me tocaba trabajar. Primero, inclúyete tú. Salva con retos esos obstáculos. El obstáculo es un reto. Sí. Aprende a salvarlo. Que la gente no se dé cuenta no quiere decir que no lo sepan. Muchos lo sabían. Por ejemplo, siendo candidato a rector, cuando yo entraba a hacer mi búsqueda de la rectoría, sí, mis adversarios políticos que sabían, porque habían trabajado conmigo, sabían que estaba esa situación. Que yo ya no veía en la noche, en las zonas oscuras. Cuando yo entraba a un auditorio, apagaban la luz. Caray. Sí. Siendo gente de ciencias y gente preparada, gente de... Bueno, lo político. Lo político. Y entonces, pues con toda esa situación no había que decir más y simplemente trabajar para salir adelante. De esa manera, lo que me decían los investigadores de otros países, de que en 3 años quedaría completamente ciego, pues... Se fue prolongando. Se fue prolongando y en mucho, déjame decirte, que tuvo que ver la actitud. ¿Cómo no? El deseo de vivir, de hacer las cosas, de los sueños, de no lamentarse, de las metas. De no lamentarse. Yo pongo mucho un ejemplo del show de Fantasmic en Disneylandia, sí, en donde Mickey Mouse, cuando le están ganando los malos, sí, es decir, las dudas, los miedos, los lamentos, sí, llega un momento en que dice, oye, cada vez que grito y me lamento, los males crecen, los malos crecen, pero es mi sueño y entonces es mi vida. Y entonces saca la espada, pelea contra los malos, dice, mi sueño ahora es que voy a ganar. Ah, ok. Y entonces ese mensaje... Qué interesante está esto, maestro. O sea, mensaje, entre yo más me quejo, lloro y me debilito. Tus males crecen. Y los males crecen. Entonces yo me tengo que imponer ante eso. Entre más dices, tengo dudas, tengo ansiedad, tengo preocupaciones, mi peso, mi malestar. ¿Sí? Entre más lamentas eso, lo que tienes que hacer es sacar la espada. Y a pelear contra eso. Y a pelear y decidir. Y derrotarlos, ¿no? Voy a ganar. Así es. Y así voy a ganar. En los males que enfrente. Y de esa manera te vas preparando en cada etapa de tu vida. Qué interesante. Sí. Posteriormente, pues la rectoría, soy invitado bueno, antes había trabajado como subdelegado de prestaciones de ISSSTE. Y ahí me invitaron porque tenía yo alguna experiencia en atender a sindicatos. Y el ISSSTE atiende a 39 sindicatos de las instituciones públicas. Caray, 39 sindicatos. Y había que negociar. Le gustaban mucho los retos, le siguen gustando mucho los retos, maestro. Me siguen gustando. Eso me levanta cada día. Y entonces yo me proponía que todos los sindicatos estuvieran tranquilos y los trabajadores de confianza de cada dependencia también. Sí. Y entonces las prestaciones, dejamos atrás el influyentismo. Cuando llegaba un poderoso y nos decía, ayúdame con una casa, ayúdame con un préstamo, decía, primero los trabajadores. Claro. Y entonces a los sindicatos, a los trabajadores de confianza, les abríamos la oportunidad de que proporcionalmente recibieran sus prestaciones según el número de agremiados que tenían. Y si sobraban, ya eran para los todopoderosos. Veremos, ¿no? Pero por pronto las prioridades. Para los todopoderosos. Y entonces sí, adelante. Pero el influyentismo quedó atrás y los sindicatos tranquilos. Así. Y lo de ahí se va a la Secretaría de Desarrollo. O sea, ya posterior paso a la rectoría y después paso a secretario de Desarrollo. De Planeación y Desarrollo Económico, en donde nos enfrentábamos a un reto especial
porque yo siempre he dicho que la pobreza no es la misma, por ejemplo, en la zona de Los Cabos que en la Pacífico Norte. Sí, sí, no, muy diversa, como muy diferente. Yo alguna vez a un presidente de la República, en un panel con él, yo como secretario de Desarrollo le decía al presidente, las políticas públicas para la pobreza no funcionan en general. Claro que tienen que hacerse particulares para cada estado. Para cada región. No son iguales los pobres de Chiapas, o que de Sonora, que los de Durango, de Chihuahua o los de Baja California Sur. Me decía, no te entiendo. Sí. Le digo, presidente, los pobres de Chihuahua comen venado. Ah, me dice, no como yo. No, pero porque se lo roban. Y los pobres de Baja California Sur, de la zona Pacífico Norte, comen abulón y langosta. Ah, ya quisiera yo. Sí, señor, pero no tienen para comer tortillas, huevos, pan sanitario, papel sanitario. Es decir, viven en la extrema pobreza. ¿Qué les queda? Agarrar de donde pueden y ganar un abulón, una langosta cuando se puede. Y entonces tenemos que atender la pobreza por región. Y de esta manera hicimos un plan en el que cada una de las microregiones del estado era tratado con esas características. De esta manera desarrollamos, por ejemplo, los invernaderos allá en Mulegé. En Vizcaíno, en la zona de Vizcaíno. Así es. Y promovimos los invernaderos en Los Cabos para la exportación. Y así cada uno lo estuvimos llevando de tal manera. Y cada comunidad fue encontrando su propio desarrollo en base a lo que tenía. Una economía sana sin perder la visión de la sustentabilidad, sin perder el daño, sin tener daño ecológico. Y para eso el conocimiento científico, y para ello la hermandad con la universidad, con las universidades, con los centros de investigación, para decir, resuelven este problema. Claro. Por decirte, si una planta no podía producirse más que silvestremente, como es la damiana, y tiene un mercado tremendo. Sí, muy grande. La compraban en Jalisco para hacer el licor de damiana. Le dije, pero ¿cómo no se puede producir en un rancho? Y entonces, pues vamos con el CIMNOR, lo contratamos, y el CIMNOR nos diseñó la estrategia científica para elaborar las plántulas de damiana, y por fin en un ejido se cultivaron las primeras 30,000 plantas de damiana. Y así en adelante. Entonces, cada una de esas estrategias empezó a funcionar. Claro. Y de esa manera, cada una de las microrregiones identificó su forma sustentable de desarrollar economía, basada en conocimiento científico, con cuidado ecológico, pero siempre, antes que nada, el desarrollo social y humano, que la pobreza fuera atendida. Es decir, no les niegues el trabajo, sino enséñales a trabajar. La oportunidad. Precisamente en la zona sin que dañen, pero que le saquen provecho. Y sí se logró, maestro. Por supuesto. Maestro, entonces ahí vemos ese humanista, científico también, investigador, matemático, rector, secretario de Desarrollo, pero un humanista que está teniendo como una prioridad a lo que es en sí el centro del ser humano. Usted tuvo la legislatura actual, la 17ª legislatura, le da un reconocimiento pues por todo el trabajo que usted realizó, dice, por su trayectoria humanista y académica en Baja California Sur. Su vida y trabajo han abierto camino a una verdadera cultura de inclusión, siempre con esa frase que lo caracteriza: los veo con el corazón. Ay, me vas a hacer llorar. Mira, los diputados tomaron una iniciativa que la elevaron a decreto de manera inesperada. Nunca en mi vida hubiera imaginado. Esto que ellos hicieron no tiene que ver nada con un título. Un título, trabajas muchos años para ello, pero lo tienes como objetivo, ser licenciado. Mucho menos se parece a un premio en donde concursas, participas, compites. Nada que ver con eso. No tiene que ver con un puesto en donde dices, pues... Ni con un salario, ni con una posición. Nada. Eso nace del humanismo. Del humano. ¿Y qué más? De lo que realmente eres, ¿no? Como persona. Y para mí el sentido que tiene es que siendo un grupo de personas, diputados, con diferentes formas de pensar, con diferentes líneas políticas, incluso de partidos políticos. Y se unen en un momento así. Puedan
construir con sus diferencias puntos de acuerdo que son más sólidos que aplicar la mayoría. Yo siempre he pensado que la democracia no es ganar una votación por mayoría. Yo siento que la democracia es lograr el consenso, que todos nos pongamos de acuerdo en una solución final y que contemple de todos algo y que a todos nos deje satisfechos de que esa es la mejor decisión, aunque no salga completo lo que yo quería, aunque salga un poquito, aunque salga ganando el contrario, pero que me parece que es lo correcto en ese momento. Ese consenso es la base de la democracia. Y en este reconocimiento yo recibo una lección de consenso que se practica en una legislatura que mis respetos. Jamás me lo hubiera esperado. Nunca lo hubiera buscado como un concurso, como un puesto. No era su aspiración en ningún momento. Cuando me entero, la verdad, ¿qué te puedo decir? Me invade el sentimiento, la alegría, desde luego, porque no es algo común, pero deja ver un humanismo en el que lo importante es construir a partir de las diferencias, establecer acuerdos y mantenerse en ellas para bien del Estado. En este caso, recibo un reconocimiento que me lleva a tomar decisiones. Una de ellas es no claudicar, no cambiar la forma de enfrentarme cada día a retos, de no dejar de participar con equipos de trabajo, porque este mérito que otorga el Congreso del Estado es a los equipos de trabajo en los que me he apoyado como gigantes. Yo no he hecho las cosas, la han hecho equipos de trabajo en donde yo voy como que me llevaran cargado, siendo gigantes. Pues no hay quien haga todo, ni hay quien nada haga. Y en los equipos de trabajo o en las instituciones no tenemos que pelearnos por un pedacito de pastel. Si el pastel es grande. Si podemos hacer entre todos el pastel más grande y que a todos nos toque lo que requerimos. Y esta lección que nos dieron los diputados y diputadas este día 2, con este reconocimiento, yo lo retomo para entregárselo a mis equipos de trabajo de toda la vida que han estado ahí para hacer este trabajo que te menciono, que no lo hizo Jorge Vale. Lo hicieron equipos de trabajo crecientes, equipos que también trabajan para instituciones, pero también equipos familiares. Yo cada día que me levanto, te decía, me levanto con la fortaleza del amor, del cariño, la empatía de mis hijas, de su familia, de mis nietos, de sus familias, y así también de mis hermanos, hermanas y familiares. Y esa fuerza, ¿quién te para? Así es. Maestro, ahí estuvimos en el Congreso, ahorita estaban proyectando unas imágenes precisamente de cuando usted levanta ese reconocimiento y estaba a reventar la sala, maestro, no cabíamos. Maestros, egresados, estudiantes, líderes, políticos, había de todo. Todos los que en un momento dado alguien o estuvo cerca de usted, ahí estábamos gritando, aplaudiendo, chiflando, contentos, felices por ese reconocimiento que usted recibió, muy merecido, que no lo esperaba, pero que se fue construyendo poco a poco. Y en verdad, pues felicidades al diputado Sergio Boluarte por esta gran distinción, maestro, porque usted mismo lo decía en ese discurso, se convierte en una responsabilidad muy grande. Totalmente, de nuevas encomiendas, nuevos retos, de actuar no con coraje del malo, con un coraje de empeño, de actitud, para salir adelante cada día, a pesar de cualquier obstáculo que nos enfrente, y estos verlos como retos. Maestro, y finalmente en lo que se refiere ya a lo que sería su ámbito laboral, en el Instituto de la Discapacidad, le está imprimiendo seguramente algo muy importante y fuerte Jorge Vale. Es la misma estrategia de hacer equipos. Por decirte, Playa Coromuel es la playa más inclusiva del país. No la hizo Jorge Vale, la hizo API, que gracias a esa fortaleza que nos brinda de hacer equipo con nosotros, la logra con recomendaciones nuestras. El malecón, no hay otro malecón igual
con guía podotáctil para ciegos en el país ni en el mundo, con 6 kilómetros de guía podotáctil. Sí. Son cosas dignas de presumirse. En el país fuimos los primeros, y ahora somos 2, Yucatán, de lanzar un botón de emergencias en teléfonos para personas con discapacidad. Sí. ¿Cuánto crees que nos costó esa inversión? 0 pesos. Haciendo equipo con el secretario de Seguridad, nos permitió el acceso al 911, y si una persona con discapacidad acciona el botón en su teléfono, inmediatamente el operador del 911 sabe tipo de discapacidad, tipo de ayuda, cómo localizarlo, a quién localizar en caso de que no se le encuentre, qué unidad debe utilizarse, y ver si va bombero, ambulancia o policía. Eso no existe, son retos, son sueños que se vuelven realidad. Y así también lo hacemos en turismo, en empleo, en seguridad, en movilidad y transporte, porque entonces hemos aprendido que el presupuesto no está en lo que yo tengo en mi haber, no importa que yo lo ejerza, que pase por nuestras manos, porque está en manos de todo ese grandioso equipo que es el gabinete que actualmente trabaja con nuestro gobernador Víctor Castro. Y todo ese gabinete nos permite realizar acciones que no las podríamos hacer solos, que no son triunfos de Jorge Vale, que son triunfos de equipos de trabajo que lo hacemos. Pero igual trabajamos con el Poder Judicial. Por ejemplo, la presidenta magistrada hace unos días inmediatamente nos manda a una jueza para decirnos: Jorge, si hay una persona violentada que necesite protección, marca este número, inmediatamente tendrá protección. Son cosas que resuelven avances muy problemas. El Poder Legislativo nos invita a tomar decisiones sobre derechos humanos, sobre discapacidad, sobre arte, sobre movilidad. Y entonces hacemos equipo con ellos. Y así entonces con el equipo que en la UAPS sigue existiendo. Porque aunque yo no esté en la universidad, soy universitario de corazón. Y el rector actual, que mi respeto y mi reconocimiento para él, hace su trabajo excelente. Y lo que uno debe hacer es aplaudirle, apoyarle a que salga adelante, porque es la universidad con él es lo la más que está saliendo adelante. Y son esos equipos, en el caso del Instituto Sudcaliforniano para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, tengo un excelente equipo que, aunque no les corresponda manejar una unidad para transportar a una persona con discapacidad, un jefe de departamento dice: yo lo hago. Aunque no le corresponda cuidar a alguna persona, lo hacen. Es decir, hacen acciones que mucha gente se pregunta: ¿y cómo le hacen? Pues pasión por el trabajo. Equipos de trabajo, y ese es pues lo que a mí me ha enseñado la vida. Y por ello, pues ese es mi reto, desde luego, de siempre: no claudicar y trabajar hasta el último momento de mi vida. Maestro, finalmente, ¿qué le dice a la sociedad sudcaliforniana? Un gran hombre que empezó aquí en la juventud, ya con un gran trayecto de trabajo, de entrega, de servicio, de ver pasar muchas generaciones, y con un problema visual, sin embargo, que nunca fue un impedimento, al contrario, fue la fortaleza, la fuerza que lo llevó a conquistar pues los imposibles de la vida, ¿no? Yo creo que es muy importante darnos cuenta que Baja California Sur es un paraíso, aunque algunos me lo critiquen. Vivimos en un paraíso. Cuando Dios creó el paraíso, debió tomar en cuenta Baja California Sur. De hecho, hay una canción, ¿no? Cuando Dios la hizo, dijo: un paraíso voy a hacer aquí. Cierto. Y entonces, nuestras hermosuras de playas, de desierto, de sierras, de lagunas, de oasis. Por ejemplo, ¿sabes que el 94% de los oasis del país están en Baja California Sur? 94%. Es hermoso. Es un tesoro. ¿Cómo no vivir felices para trabajar para ello? Y no caer en los procesos de los críticos. La crítica envenena. Sí, mucho. Muchas veces las críticas en las redes sociales llevan un sentido doloso que, en lugar de ayudarnos como sociedad, nos lastiman, nos hacen débiles. Cuando lo importante es la grandeza del pensamiento, pensar en positivo, en construir. Así como hay líderes que construyen, hay líderes que destruyen. No hay que dejarnos llevar por ello. Hay que ser optimistas,
hay que ser creativos, hay que ser trabajadores como lo es Baja California Sur y desde luego toda su población. Y yo creo que yo soy parte de ustedes, de una sociedad acostumbrados a sacar adelante el desierto. ¿Qué pueden decirnos a nosotros que logramos producir en que el de la desierto? nada salieron las cosas, ¿no? Sin ya agua. lo dijo Benjamín Netanyahu hace poco, cuando llegamos no había nada, puras piedras, y ahora que ya hay riqueza, que ya hay eso, ahora sí quieren pelear nuestras tierras. Claro, así es. Y el mensaje es eso, no claudicar, no caigamos en las críticas, hagamos el pensamiento positivo, puro para adelante. Así es. Muy bien, pues maestro, pues nosotros nos quedamos en Dunamis con esta frase que se la dejamos porque la escuchamos de viva voz en el maestro Jorge Vale. Este trabajo, esta trayectoria, esta entrega, esta fuerza, pues ahí está. Todos somos testigos de lo que hemos platicado en esta ocasión en Dunamis, que precisamente Dunamis, esta palabra, es una fuerza que espiritualmente lleva al ser humano a conquistar muchas cosas que a veces parecen imposibles. Entonces, para Jorge Vale la discapacidad fue un reto, es un reto y sigue siendo ese motor para lograr muchas cosas y somos testigos de ello. Y pues felicidades que él obtiene este reconocimiento por parte del Congreso, que no lo esperaba. Y recuerde usted que en el Congreso cada diputado representa una región de nuestra entidad, o sea, todo Baja California Sur se unió en este reconocimiento. Y el galardón es el maestro Jorge Alberto Vale Sánchez, ya doctor. Y bueno, pues muchas felicidades, maestro. Sabemos que el trabajo sigue, las ganas de trabajar siguen, ese ímpetu que lo caracteriza sigue, y lo más importante, que nos ve con el corazón. Ahí nos quedamos en esa frase, que él nos ve con el corazón y nosotros somos testigos de su vida y obra. Y muchas felicidades de nueva cuenta, maestro. Bienvenido siempre a Dunamis, esta es su casa. Muchísimas gracias, de todo corazón. Así terminamos este proyecto, agradeciéndole a usted que haya estado con nosotros en Dunamis esta noche en Sotavento News. Yo soy Ivette Corrales, gracias a Cristóbal Rico, los controles técnicos, al maestro Vale Sánchez y a su asistente por estar con nosotros, pero principalmente a usted, que nos permite presentarle estos galardones que en verdad Baja California Sur, ahora sí, es Orgullo de Sur California. No es nacido aquí, pero ya lo consideramos así, Orgullo de Sur California. Hasta pronto. Buenas noches.